empieza. Hola amigos y amigas, hoy os voy a explicar mi fábula, El león y el mosquito, pero primero os voy a presentar mis personajes. Mis principales personajes son el león y el mosquito. En la fábula también salen el pájaro y el mono. Y por último la araña. Ahora que ya conocéis mis personajes, ya podemos empezar. Estaba un día el gran león dormitando sobre la hierba seca de la selva. Todo estaba tranquilo y solo se oía de vez en cuando el canto de algún pájaro o el grito agudo de algún mono. De repente esa paz se rompió. Se acercó un mosquito al soñoliento león y le comenzó a dar la tabarra. Dijo: tú, todo el mundo dice que eres el rey, pero yo aún no acabo de creérmelo, dijo el mosquito. Y por eso te atreves a despertarme, rugió el león. Si todos me consideran el rey, por algo será. Y ahora, vete de aquí. No, yo soy más fuerte que tú. No digas tonterías. ¿Tonterías? Pues ahora verás que soy capaz de vencerte. El león, estupefacto, vio como el mosquito le comenzó a dar la tabarra y a propinarle un picotazo tras otro picotazo. Al león le picaba tanto el cuerpo que se arañó con sus propias garras la cara y el pecho. Y finalmente se rindió. ¿Ves? Soy más fuerte que tú, dijo el mosquito. Loco de alegría, empezaron a bailar delante del león y a hablarle de manera burlona. Ja, 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 te he ganado. ¿Qué pensarán los demás cuando sepan que un animalito tan pequeño como yo ha podido derrotarte? Ja, ja, ja. Entonces el mosquito en uno de sus absurdos giros, el mosquito tropezó con una tela de araña y ahí se hizo el silencio. Suspiró y dijo con amargura: vaya, 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 he vencido a un animal poderoso, pero otro más insignificante me ha vencido a mí. Moraleja: no te creas el mejor. En todo es bueno tener éxitos en la vida y alegrarse por ellos, pero no seas arrogante y pienses que los demás son menos que tú. Esta es mi fábula y espero que os haya gustado. Esto es todo.